Muy bien. Eh, Estábamos problemitas técnicos, pero estamos listos para el mensaje del día de hoy titulado La vida es bella. ¿Y qué relación tendrá con el versículo que leímos, que Andrea nos hizo favor de leer? Pues vamos a descubrirla más adelante. Y yo no sé quién de ustedes piensa que la vida es bella. Yo quiero comentarles que desde pequeña pues he sido muy apasionada por la vida. Siempre me ha gustado, no solo por mi personalidad y porque soy un poco sentimental, sino también por la influencia, es decir, mis padres, porque gracias a las enseñanzas de mis padres, eh, aunque en esas enseñanzas tuvimos algunas inconformidades o dificultades, sé que han dejado huella en mi vida y que ahora puedo decir que la vida es bella y tengo esa actitud. He aprendido que la vida es bella no por las cosas que finalmente uno consigue, ¿verdad? De repente decimos, bueno, cuán bella es la vida si vemos tanta tragedia, tanto dolor. Quise compartirles esto que escribí yo, ¿no? Que la vida es bella no por las cosas que finalmente uno consigue, sino que la belleza se encuentra en apreciar el camino que tú elegiste para alcanzar esas cosas. Es decir, a veces podemos mencionar que, bueno, no soy feliz o la vida no es bella porque no estoy viviendo quizás en circunstancias que me gusten. Sin embargo, para mí, el vivir de una manera feliz es todo el camino, ¿no? Que te va a llevar a ciertas cosas. Y bueno, la vida es bella y para que podamos disfrutar de la vida, pues esto va a depender bastante de dónde centramos nuestra confianza, nuestro amor, y no para poder disfrutar del camino llamado vida. Y bueno, después de estas palabras que quise escribirles para poder introducir este tema, pues les voy a mencionar por aquí que tiene que ver este título con la película La vida es bella. Yo creo que ustedes han visto, la mayoría de ustedes han visto esta película que se realizó en el año de 1997 como bastantes premios, tanto Oscar como premios internacionales. Esta es una fábula de Roberto Benigni, y yo creo que más de ustedes quedaron cautivados con la historia, porque la historia de esta película pues nos habla acerca de un hombre que es el protagonista. Este hombre es llamado Guido. Él pasa por circunstancias difíciles donde tiene que pues hacer todo lo posible por mantener unida a su familia y por mantener bien a su familia, que es su esposa y su hijo. Él es un hombre judío. Con esta película se puede escuchar esta frase que nos dice lo siguiente, ¿no? Que esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula hay dolor y como en una fábula está llena de maravillas y felicidad. Esta historia se parece a la vida misma, ¿verdad? Una vida está compuesta de dolor, porque si no, pues no sería vida, pero también está compuesta de maravillas y de felicidad a lo largo de esta historia, donde figura este hombre llamado Guido, quien puede decirse que es un padre bastante valiente, bastante amoroso y preocupado por el bienestar de su familia y de su hijo. En resumen, en esta película, Guido hace todo lo que está en sus manos para hacer creer a su hijo que la vida es bella y que todo lo que está viviendo no es más que un juego. Para los que no han visto esta película, ellos como judíos pues vivieron en la Segunda Guerra Mundial y pues fueron llevados a un campo de concentración. En este campo de concentración sabemos que les esperaban malas cosas, ¿no? Y luego el tener la responsabilidad de un niño, el ser padre de un niño pequeño en estas circunstancias, para Guido no fue nada fácil.
Sin embargo, podemos resaltar algunas actitudes de este hombre, que es lo que hacen especial esta historia. Que la vieron, recuerdan que cuando los llevaron al campo de concentración, iban en un camión donde obviamente el niño pues parecía asustado, no sabía qué sucedía, ¿no? Sin embargo, su padre con valentía, con ese amor que tenía por su hijo, por no quererlo verlo sufrir, le dice que iban a un viaje, como él mismo, Guido, había hecho un viaje de niño con su padre. Y entonces le habla acerca de un juego, de algunas iba a ser un juego y el ganador se iba a llevar un tanque de guerra, ¿no? Que era así como que el sueño del niño. Hubo algunas circunstancias donde Guido puso en riesgo su vida por hacer que su hijo estuviera feliz, estuviera motivado aún en estas circunstancias de un campo de concentración. También vemos que él se arriesgó diciendo que él podía traducir, que él sabía alemán y podía traducirles a sus compañeros de celda o de ahí de su cuarto donde les tocó en el campo de concentración, y se habla alemán y tenía que traducir a un soldado, diciendo normas muy irónicas, chistosas y poniendo en riesgo su vida con tal de hacer que su hijo estuviera tranquilo, estuviera feliz y todas estas dudas que él tenía pudieran ser un poco pues sentirse un poco más seguro y motivado por ese juego que aparentemente ellos estaban participando, ¿verdad? Podemos ver a un hombre que además de tener esta tenía preocupación por su esposa que estaba en otro lugar y hacía todo lo posible para estar con ella. Incluso, y lo más extraordinario que podemos ver es como él, cuando iba a ser ejecutado, cuando sabía que iba a morir, tuvo esa actitud de marchar de una manera pues chistosa para que cuando su hijo lo viera partir, él no sospechara que su padre iba para algo malo, ¿no? Sino que él se quedara con el recuerdo de su padre y a pesar de que me imagino que él moría de miedo, tuvo que hacerlo todo por su hijo. Así es, tenemos el ejemplo de un padre terrenal, esta historia, que es de un padre terrenal ejemplar que hace todo por sus hijos. Y de aquí podemos aprender 3 cosas que este personaje, que este padre le enseña a su hijo, recordando o teniendo en mente que los padres siempre hacen lo mejor para sus hijos. En general, no todos, ¿verdad? Porque sabemos que hay maldad en nuestro mundo, pero la mayoría de los padres nos piden algo como nuestros padres nos ayudan, nos guían pensando en que eso es lo mejor para nosotros. Y así él lo hacía. Él todo lo que hizo era porque quería lo mejor para su hijo. ¿Qué hizo? Primeramente se sacrificó. Sacrificó sus sentimientos, sus emociones, su miedo por sentirse, por darle seguridad a su hijo, ¿no? Y es algo que los hijos agradecemos eternamente. Y algo importante que se resalta en esta historia es que, ¿por qué? Porque lo hizo o sea, ni siquiera el niño experimentó que estaba en una guerra, él estaba en un juego. Además, en estos días tan difíciles, él le enseñó que debía tener fe, ¿sí? Que debía de obedecer, de aguantar ciertas situaciones, de esperar. ¿Por qué? Porque había una recompensa, ¿no? Y tenía que ser paciente. Pero además de eso, le dio ilusión y le brindó amor, ¿no? Y de una u otra forma, dice esta película, le da vida, una vida que pudo haber quedado destrozada, que pudieron, o sea, pudo haber tenido otro final, pero la actitud del padre fue de proteger y fue diferente y entonces no fue así. Y otra cosa que este padre le dio a su hijo fue un recuerdo de un padre que siempre se reía, de un padre que a pesar de todos los problemas se reía de ellos y además hacía que las demás personas también, ¿no? Como que les brindó un momento ameno.
le evita que en realidad fue una grande masacre que podemos recordar, el niño lo viera de otra forma y lo viviera y no quedara traumado ni marcado por él. Les digo, esta historia no es, pues ahora sí que no es al 100% real, pero sí es una forma de expresar lo que un padre puede hacer por sus hijos. Un padre puede dar su vida por sus hijos, puede sacrificar por sus hijos, pero también un padre tiene la responsabilidad de enseñarles, de impactar sus vidas. Dando esto a nuestra vida espiritual y a esta temática en el contexto del Día del Padre, en el contexto espiritual, pues en primer lugar, esta historia se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial y nosotros estamos viviendo una guerra que no es de carne, no es contra sangre, muy diferente a la guerra que en esos tiempos ellos vivían, una masacre, o sea, que sí había mucho, era un ambiente muy peligroso, trágico. Sin embargo, nosotros vivimos en una guerra espiritual y esta guerra espiritual no le resta gravedad a una guerra terrenal, una guerra contra sangre y carne. Esta guerra aún es más complicada porque no podemos ver lo que está pasando a nuestro alrededor muchas veces, simplemente sentimos y reaccionamos a los poderes del mal que de repente están aquí bombardeándonos, pero sabemos que está Dios, que está luchando por guerra, que es una realidad en nuestras vidas. Y nosotros también estamos en un campo de concentración. No es como tal un campo de concentración donde los judíos tuvieron que estar refugiados, donde había esclavitud, donde había muerte, donde ya no había libertad, donde había dolor. Nosotros estamos en un campo de concentración llamado vida. No, llamado vida no, sino es el mundo en donde está gobernando Satanás. Entonces, Satanás todavía tiene cierto control y cierto dominio. ¿Y eso qué significa? Que en este mundo pues vamos a encontrar esclavitud. ¿Esclavitud a qué? Al pecado, sobre todo actualmente, ¿no? ¿Qué podemos encontrar también? Pues falta de libertad, dolor, tragedia, muerte. Todo eso abunda en nuestro mundo. Entonces no estamos en una situación muy diferente si lo vemos de esta forma. Tercer punto. ¿Quién es? Es el padre, ¿verdad? El padre de este niño, creo que se llamaba Joseph, el padre que fue como clave en esta historia. No sé si alguien esté por ahí, a ver, ¿quiere hablar? Exacto. Pero aparte, para echar la basura. Ok, bueno, no lo pude silenciar yo, pero bueno, vamos a proseguir. Pensé que querían participar. Bueno, encontramos como tal que es el padre de Joseph, que es Guido en la película de La vida es bella, que hace hasta lo imposible porque si su hijo no se dé cuenta que está en una guerra, ¿no? Y por otra parte, nosotros también tenemos a un padre, y me refiero no a nuestro padre terrenal, porque muchas veces nuestros padres terrenales quizás no actúan como Guido, quizás que quisiéramos como que decir, bueno, es que todos los padres son buenos, todos los padres son perfectos, pero no. Sin embargo, tenemos un padre que así como en esta película fue el héroe de Joseph, de nuestras vidas es Dios, porque es nuestro Padre. Y nosotros pudimos leer en 2 Corintios 6:18, que cuando nosotros nos disponemos a alejarnos de lo que no está bien, Dios nos dice, bueno, te voy a arropar y tú vas a ser mi hijo, ¿no? Y nosotros podemos tener la certeza de que el mejor vínculo que nos une con Dios es el de que somos sus hijos. Creo que este tema es bastante sonado y lo repetimos y quizás no es difícil comprenderlo, pero cuánta falta nos hace entender
que en esta vida somos hijos del Dios creador del universo y lo que implica y lo que debería de impactar en nuestras vidas. Dice aquí este fragmento del Espíritu de Profecía, que el creador del universo se dirige a nosotros como un padre afectuoso. Yo sé, hermanos, que muchos de nuestros padres, o quizás sí, y quizás aman a su forma, quizás no son tan expresivos, quizás demuestran el amor de de otras formas, o quizás nunca lo demostraron. No sé si conociste a tu padre, no sé, hay muchas circunstancias, pero de lo que sí estoy segura es que tienes un padre afectuoso, que es tu Padre Celestial, y que se ha propuesto a hacernos miembros de la familia real, ¿sí? Y que podemos llegar a participar de la naturaleza divina. Y aquí hace énfasis Elena de White y nos dice, oh, ¿qué relación es esta? Así como decir, bueno, wow, tienes lo más maravilloso, lo que todas personas quizás dirían, bueno, deberías de sentirte agradecido, de ser hijos de Dios, ¿no? Y además, este vínculo es el más elevado y el más sano con nuestras familias terrenales, porque es el vínculo que nos une al Dios del universo. Y Dios nos adopta en su familia y llegamos a ser miembros de la familia real, hijos e hijas del Rey que gobierna en los cielos de los cielos. Amén. Creo yo que en nuestra actualidad hay muchas circunstancias que nos hacen sentirnos mal, que nos hacen sentirnos agobiados, angustiados, como no sabemos qué va a pasar en el futuro y hay muchas enfermedades mentales. Y creo yo que el saber y el vivir como un hijo de Dios nos debería de ayudar a salir victoriosos, a poder disfrutar de la vida, ¿no? Que a veces decimos, bueno, Dios es nuestro Padre, sí, ya lo sé, pero realmente deberíamos de abrazarlo en nuestras vidas siempre, ¿no? Entonces, así como en la vida es bella, había un Padre que es héroe, nosotros tenemos a nuestro Padre que es héroe. Y que en el cuarto punto sacrificio, ¿no? Ya les mencioné que Guido, el hombre de la película, él pues sacrificó muchas cosas, ¿no? Incluso se quedaba sin comer, incluso también se burlaban de él, yo creo que las demás personas, yo creo que pensaba que estaba loquito, y al final él murió. ¿Y qué podemos decir si lo trasladamos a nuestra vida espiritual y a Dios, ¿no? Él también hizo un gran sacrificio que jamás se compararía. El sacrificio que Dios hizo fue dar a su único hijo, siendo padre, estamos hablando que el padre da hasta su vida por su hijo, ¿verdad? Pero él dio a su hijo por salvarnos a nosotros. Entonces, eso es así de wow, ¿no? O sea, qué impresionante fue esa entrega, ese sacrificio por nosotros. Y una recompensa. En la película, el premio, la recompensa, era un tanque, ¿verdad? Un carro de guerra, un tanque blindado que el niño atesoraba y que eso era lo que lo mantenía obedeciendo a su padre. Él veía que tenía que juntar ciertos puntos, que si no obedecía a su papá, si no hacía pues lo que le había pedido, aun cuando fuera nada coherente o ilógico, él seguía confiando en su padre y lo obedecía hasta el final. Así que podemos ver esta recompensa. Pero ¿saben qué? Nosotros también tenemos una recompensa, que es la vida eterna, ¿verdad? Sabemos que detrás de todo esto, pues hay una recompensa que es para siempre. Sabemos que nosotros, por el pecado, pues estamos destinados a ¿qué? A morir por siempre, por el pecado, ¿verdad? Sin embargo, con el sacrificio que Dios hizo por nosotros, entonces nosotros tenemos la oportunidad
Y esos son los principales puntos que nos hacen tener una historia en común con esta película. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver qué nos dice. Sí, hablamos acerca de la recompensa. Ya me adelanté un poquito, pero dice que Guido, como padre terrenal, pues tenía las reglas para su hijo que eran mejores, que él consideraba que era lo mejor para salvaguardar la vida de su hijo. Y fue cierto, ¿no? Pero para salvar. Y pues sabemos que eran reglas como de escóndete tanto tiempo o deja de comer ciertas cosas porque vas a acumular los puntos. Entonces eran reglas incluso absurdas, pero él las seguía porque amaba y confiaba en su padre. Y Dios nos dice que obedeciendo, escuchando y aceptando sus instrucciones y su guía, nosotros vamos a poder reconocer a Jesús y poder es la vida eterna. Y a diferencia de lo que iba a obtener Joseph, que era el hijo de Guido, el premio era pues solo para él, ¿no? Pero este premio es para todos aquellos que creamos en Jesús, que lo veamos como nuestro Padre y que tengamos fe en Él y obviamente le obedezcamos. ¿Por qué? Porque la obediencia es el resultado de aceptar a Jesús en nuestros corazones. Y bueno, un padre de Joseph influyó en la forma en que Joseph iba a ver la vida y logró su cometido, ¿no? Guido ayudó a su hijo a que se divirtiera en esta travesía, o sea, en medio del caos y de la masacre. Él influyó de esa forma y no dejó de alentar a su hijo mientras él mantenía la esperanza y el positivismo. Él tenía esta actitud, no sabía qué iba a pasar, pero él tenía unidos y en que algún momento iban a regresar a su pueblo, iba a pasar todo eso. Desgraciadamente en la historia no pasó. ¿Y qué pasa con Dios? ¿Cómo influye en nuestra vida? ¿Sí? ¿Cómo nos hace Dios ver la vida de cierta forma? Primero, Dios nos ayuda a transitar por este campo de concentración, si lo queremos llamar así, nos ayuda a transitar seguros, confiados. Nos ha dado tantas promesas y tanta evidencia de que Dios ha estado obrando en el pasado, en el presente y lo va a hacer en el futuro, que eso nos da confianza, pero también nos dice que nos va a cuidar del enemigo. Nos dice también que a pesar de que estamos en un campo de concentración, debemos de tener gozo y ánimo por todo lo que hace en nuestras vidas. Él sí sabe el destino, sí, a diferencia de Guido. Dios sí sabe hacia dónde vamos. Dios quiere que todos seamos salvos y nos mantiene seguros, nos guía, soltemos de su mano, porque si nos llegamos a soltar de su mano, entonces, pues las consecuencias pueden ser terribles por la eternidad, no solamente por un momento. ¿Ustedes creen que la vida sí es bella? Guido enseñó a su hijo que la vida es bella y nuestro Padre Celestial hace lo mismo. Él nos dice todos los días, mira, te tengo algo especial, a pesar de todo lo que tienes que pasar, todo vale la pena, ¿sí? Y en Mateo 11:30 nos hace me gustaría que alguien me ayude a leer esa invitación que nos hace Dios, que nos invita a disfrutar de la vida y a ver la vida de manera placentera. ¿Sí? ¿Alguien que me ayude, por favor, a leerlo? ¿Vamos a leer Mateo 11:30? Sí, por favor. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchas gracias, Geli. Gracias. Esta es la invitación que nos dice Dios.
¿sí? Estás en medio de una vida llena de tragedias, de un campo de concentración, si quisiéramos llamarle así, donde la humanidad es esclavizada bajo pecado, etcétera, etcétera. Pero te dice, ¿sabes qué? Yo quiero que disfrutes, yo quiero que tu alma, yo quiero que descanse tu alma, ¿no? Que descanse tu mente, que aceptes esta invitación, que tomes el yugo de él, que es un yugo fácil, que es un yugo ligero, ¿no? Dice otra versión, porque mi yugo es bueno y leve mi carga, ¿sí? Así como el padre de Joseph, pues cargaba todo y le ayudaba a que su hijo viviera lo más tranquilo posible esa situación, así Dios nos invita a que aceptemos ese yugo. Un yugo era un instrumento de animales y el propósito era hacer más ligero el trabajo del animal, ¿sí? Y el yugo que nos invita Jesús, que nos invita a Dios a tener, es su yugo, es decir, disfrutar la vida a la forma de Cristo, ¿sí? Cristo, hablando de su yugo, habla de su manera de vivir. Entonces nos invita a vivir con Él y como Él. El yugo de Cristo es la voluntad que está plasmada en la ley de día, una ley de, o sea, que nos lleva a consagrarnos a Dios, a entregar todo lo que somos a Él, pero también que esto se manifieste en la forma que nos desenvolvemos con el prójimo, y de esta forma nosotros vamos a tener esa ligereza de cargas que llevamos en nuestra vida, para entonces poder decir que la vida es bella y entonces sí disfrutar de la vida. Muchas veces nosotros estamos en circunstancias que alguien nos ayude, ¿no? Y no avanzamos y nos sentimos cansados y no hablamos de un cansancio físico, sino de un cansancio mental. Y muchas veces el pecado es nos abruma y cometemos el mismo pecado y volvemos a pecar y nos sentimos mal y hacemos caso a las voces del enemigo y estamos mal espiritualmente, como lo mencionaba en la mañana. De repente podemos tener alguna fractura de tipo espiritual que no se atiende, de manera acercamos a quien nos puede sanar, que es Dios, y vivimos de esta forma. Pero también ahí mismo, en Mateo 11, nos dice que Jesús nos está invitando a que si estamos cansados, si estamos agobiados, Él nos va a hacer descansar. Y es que la humanidad entera llevamos muchas cargas que son pesadas, ¿sí? Y Jesús es el único que nos va a permitir descansar del trabajo de nuevo, es lo que más nos pesa y nos preocupa. Es ahí donde la mente es donde Dios se comunica con nosotros, ¿no? Entonces, si nuestra mente está divagando, está angustiada, estamos deprimidos, pues no podemos tener ese descanso, pero al aceptar a Jesús, sí, al aceptar la invitación de nuestro Padre, sí podemos tener una vida bella y más tranquila. Además de que siempre podemos tener presente que Dios vela por nosotros y que Él se interesa por nosotros. Si tus padres terrenales no lo hacen, si no los conociste, celestial, que nunca te va a fallar y que Él se interesa por ti y que se interesa tanto y que te ama tanto que mandó a su hijo aquí para que Él mismo pudiera experimentar lo que es también un ser humano. No lo mandó con ese propósito, lo mandó con el propósito del plan de salvación que tenía para nosotros. Sin embargo, al Jesús venir a este mundo, pues se dio cuenta de muchos sufrimientos y los sintió, porque también, además de Dios, vino a ser hombre. Y Jesús es el Padre. Nosotros debemos de tener la confianza en que Él nos entiende, en que Él nos cuida y que en este mundo está lleno de desilusiones, tribulaciones, pero no hay otra forma de salir adelante y de disfrutar la vida si no confiamos en Dios. O sea, debemos de confiar en Dios, todo, ya sea lo más pequeñito hasta lo más grande, todo confiarlo en Él. Dice que Dios, de nuestro Padre, no se queda perplejo por la multiplicidad
complicidad de no hacer todas, ¿sí? Y sabe que estamos pasando por momentos difíciles, Él tiene el poder de solucionarlo y lo va a hacer. Dice aquí que ni le abruma el peso de nuestras cargas. No significa que no le interesen nuestras cargas, sino que Él es suficiente para quitarnos todas esas cargas. Su cuidado vigilante se extiende a toda familia y abarca a todo individuo. Él se interesa en todos nuestros quehaceres y pesares. Si de repente tú te sientes como que no te valoran, pues Él sí, Él se interesa en lo que haces, en lo que quieres hacer, en tus sueños, en el trabajo que no te gusta, todo lo hace Él y Él está al tanto. Dice que nota toda lágrima, le conmueve el sentimiento de nuestra flaqueza. Todas las aflicciones y pruebas que nos incumben aquí son permitidas para que realicen sus propósitos de amor hacia quienes, hacia nosotros. Así que si pasamos por una circunstancia difícil, pues no es porque Dios nos haya mandado eso para castigarnos, si lo permite porque nos va a ayudar a este proceso de santificación y que así podemos participar del gozo de su presencia, porque la debilidad nos lleva muchas veces en mayor medida a buscar a Dios, ¿no? Nuestra debilidad se puede complementar con lo que Dios hace por nosotros y entonces ya no ser débil, sino que sea utilizada para bendición en nuestras vidas. Y bueno, también tenemos un Padre que no nos va a fallar. Hay padres terrenales que quizás no destinaron su tiempo para nosotros, que piensan diferente, quizás alguien que nos critique, no sé, ¿verdad? Pero nuestro Padre Celestial no nos fallará, ¿sí? Él estará con nosotros para siempre y todo lo que nosotros necesitemos, lo que esté en nuestro corazón, la gratitud, todo podemos llevarlo a Él por medio de Jesús. Y otra cosa importante es que la vida es bella porque su amor y su presencia en nuestras vidas hace que la vida sea placentera, aunque estemos dentro de un campo de concentración. Y lo más bello de la vida, lo más bello que hizo Dios, lo más bello que hizo nuestro Padre fue dar a su Hijo para morir por nosotros. Dice aquí que en todos los actos llenos de gracia que Jesús realizó, trató de imprimir en los hombres los atributos paternales y benévolos. Es decir, que Dios es ese Dios que significa entrega, ¿sí? En todas las lecciones trató de enseñar a los hombres la maravillosa verdad de lo que nosotros conocemos, de su amor era tan grande por nosotros que dio a su Hijo. Eso es algo muy importante. Y así como Jesús soportó nuestras tristezas, nuestras luchas, y echó frente a las tentaciones que nosotros también tenemos día con día, pues Él nos conoce perfectamente, ¿sí? Pero estos pesares nunca van a ser tan grandes como para que no nos pueda comprender Él, ¿verdad? Dice que no pensemos que estamos solos, que estamos desamparados. Tenemos un Padre Celestial que está con nosotros. Aunque en la tierra nuestro dolor no toque cuerda sensible alguna en ningún corazón, pues es decir, aunque no encontremos consuelo en las personas, en nuestra familia, en nuestros padres, en nuestros amigos, en nuestros hermanos de iglesia, voltea porque Él sí, Él es un Padre que no te va a fallar, ¿sí? Entonces puedes mirarlo a Él, dice aquí la invitación, que miradme a mí, dice que lo mires a Él y que vivas. Wow. Esto es lo que podemos tener en una vida bella, una vida disfrutable cuando nosotros vivimos día con día mirando a nuestro Dios y no lo que nos rodea. Dice Isaías 54:10, esto del amor y de la misericordia de Dios por nosotros como sus hijos. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, el que tiene misericordia de ti.
qué bonito, ¿verdad? A pesar de cómo somos, Dios tiene misericordia. Dios es nuestro Padre que nos acepta, que nos enseña. Aquí dice que nos alienta también a disfrutar con buen ánimo. Una de las lecciones o de las enseñanzas que en la película de La vida es bella, Guido es la vida con humor, ¿verdad? Que tenía que disfrutar, que tenía que ser positivo y tener buen ánimo. Pues así Dios mismo nos dice que debemos de vivir con gozo, que debemos disfrutar la vida, ¿sí? Dice aquí que no sabemos cuánto bien podemos hacer si nuestro rostro está siempre animoso y lleno de luz. Es decir, que si no estamos todos apáticos y apagados, ¿no? Dice, si observáis continuamente para descubrir la oportunidad de ayudar para la eternidad. Dad forma a vuestro carácter de acuerdo con el modelo divino. Entretejer en él toda la bondad, la obediencia consciente, la comprensión y el amor que puedas. Cuando Jesús estuvo aquí, Jesús tenía buen ánimo, Jesús motivaba, Jesús es un ejemplo de cómo debemos vivir aquí para que nuestra vida sea una vida bella. Lo que he aprendido hasta ahora es nuestro Padre. Si tenemos la seguridad y confianza de que Él está con nosotros, si obedecemos lo que Él nos pide y aceptamos a su Hijo Jesús como nuestro Salvador, entonces elegiremos un camino donde la vida sea disfrutable, donde pueda ser lo más bella posible a pesar de la tragedia. Y debemos de vivir con esto en mente, debemos de vivir con la confianza de que tenemos un Padre que está velando por nosotros y que así como en la película de La vida es bella, este Señor con héroe de su Hijo, pues nosotros tenemos a el Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestro lado, ¿verdad? ¿Y qué enseñanza podemos tener? Bueno, que como hijos nosotros también debemos de responder con obediencia a nuestros padres y obedecerlos y honrarlos como nos menciona la Biblia. Dios quiere que sin importar lo que hayan hecho nuestros padres terrenales, me refiero a mamá y papá, nosotros vivamos honrándoles, ¿sí? Y que vivamos y deseándoles el bien. Porque por ahí hay unas palabras que pues son algo difíciles de leer, pero dice que los que no respetan y aman a sus padres no respetarán ni honrarán a Dios, ¿sí? Nosotros no podemos pretender amar a Dios y respetarlo cuando estamos dañando a nuestros padres, cuando no los obedecemos, cuando no los respetamos. Entonces, como hijos, también tenemos como hijos terrenales y como hijos cristianos. Si conocemos a Dios, pues debemos comportarnos como tal. Y por tanto, también los padres yo creo que aquí también pueden aprender muchas cosas, ¿no? De enseñar a los hijos a vivir de una manera correcta, a vivir, a seguir el camino adecuado, a hacer la voluntad de Dios, a arriesgarse para vivir la vida con profundidad, porque a veces si uno no se arriesga, pues entonces pues puede cumplir los sueños, ¿no? Y un padre es también quien motiva, quien brinda seguridad, quien enseña, y un padre ejemplar es aquel que conduce a sus hijos a Dios, que es el mejor Padre celestial. Así que en este día queremos pues honrar a nuestros padres y queremos sobre todo resaltar la importancia de los padres terrenales en nuestras familias y agradecemos a Dios por cada padre de nuestra iglesia. Sabemos que ustedes dispuestos a amar a Dios, a amar a sus hijos, entregarle todo lo que ustedes tienen a sus hijos y seguir la voluntad de Dios, ¿no? Enseñarles a sus hijos acerca de Dios. Y yo sé que Dios los va a bendecir, los va a guiar para ser los mejores padres que pueda haber. Y espero que con este tema podamos tener en mente la importancia de nuestros padres y siempre tener presente que nuestro Padre Celestial nos acompaña y que en cualquier dificultad de la vida
tenemos la seguridad de que Él está ahí y que si de repente sabemos o si de repente no sabemos cómo disfrutar de la vida, cómo hacer las cosas correctas, cómo dejar de cometer errores, pues sin duda alguna tengamos esa confianza de que nuestro Padre es misericordioso, nos ofrece perdón, gracia, nos ha entregado a su Hijo, y eso que sea suficiente para poder establecer una relación con nuestro Padre Celestial de todos los días y de todo momento. Que Dios los bendiga. Espero que encuentre este mensaje en nuestros corazones y que el día de mañana podamos celebrar a nuestros padres, los que tenemos papás, y que tengamos en mente también a nuestro Padre Celestial.